Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos nosotros. Es un gusto que nos encontremos en este espacio de reflexión, donde vamos a explorar la esencia del cristiano, que es amar. Bienvenidos sean todos y todas a este programa, donde vamos a hablar sobre la comunicación y la oración como un gesto de amor. Es innegable que todos y todas tenemos que comunicarnos de una u otra forma. Y lo hemos visto que las civilizaciones antiguas se han tomado el tiempo y el detalle para crear estos sistemas de comunicación. ¿Para qué? Para que las nuevas generaciones tengan las oportunidades necesarias de cultivarse con las experiencias que sus antepasados tuvieron exitosas ante las cuestiones sociales, ambientales y demás que tuvieron que enfrentarse. Entonces, la comunicación es una realidad innegable de la persona. También Dios se comunica con nosotros y para ello ha dejado la palabra, ha dejado el magisterio y ha dejado la sagrada tradición. Que estos tres son los pilares de la Iglesia y que nos aseguran siempre caminar en el amor de Jesucristo hacia el Padre. Hemos venido de una experiencia post-pandemia en donde la comunicación ha sido tan eficiente que con un clic o con una aplicación hemos podido minimizar las distancias entre personas. Pero ojo, hemos también corrido el riesgo de separarnos abismalmente de las personas que físicamente están cerca de nosotros. Por eso es importante que la comunicación digital y la comunicación cercana, verbal o no verbal, sea siempre una constante. Nos comunicamos con las personas de nuestro trabajo y sobre todo con nuestros seres queridos. Y esto último es lo más importante que vamos a hablar ahora. ¿Cuánto nos comunicamos con esas personas que amamos? ¿Y cuánto les decimos a esas personas que les amamos? Ahora con todo esto de la digitalización, de los medios de comunicación, incluso los emojis, podemos demostrar cuánto queremos y cuánto amamos a las personas. Pero el pionero de todo esto ha sido Dios. Salimos a nuestro jardín y podemos ver una flor y ahí Dios se está comunicando con nosotros. El mayor gesto de comunicación que ha tenido el Padre ha sido la cruz de Jesucristo, en donde nos ha dado la vida eterna. Ya la palabra nos dirá, tanto amó Dios al mundo que mandó a su Hijo, para que todos los que creyéramos fuésemos salvos. Ahora, para entrar un poquito más en esa comunicación con Dios, el santo cura de Ars nos decía que la oración es la dulce obligación del cristiano. Así pues, todos cuando oramos, motivados por el Espíritu Santo, nos comunicamos con ese amor y somos llenados de él. La santidad, recordemos, es una de las misiones que tiene el cristiano. Sin embargo, es solo un producto de amar y servir. Cuando hablamos en esa conexión o esa comunicación con Dios, la oración, el hombre se llena de la misericordia. Y esa misericordia lo motiva a servir. Lo motiva a llevar a sus hermanos esa misericordia, ese consuelo y consolar a los demás. El Espíritu Santo siempre va a ser el que nos va a motivar para esos momentos de oración y sobre todo, cómo orar. Esta última pregunta de cómo orar es la que muchas veces nos encontramos, es decir, yo no puedo orar, no sé cómo dirigirme. Pues bien, la palabra de Dios nos dice que lo primero que tenemos que hacer es un diálogo confiado. Por eso Jesús nos dice que a Dios le llamemos Padre. La Iglesia también nos enseña a través de la Eucaristía, de la Santa Misa, cómo orar. Dentro de la misa reunimos 4 formas de oración: la acción de gracias, la oración de petición, la oración de súplica que nos perdone por nuestras faltas y podemos interceder ante Dios por los demás. Que esa también es una forma de amar, pero hablaremos en otro momento sobre eso. Dios en la economía de la salvación o en el momento en que Dios se manifiesta querer salvarnos,
También empieza a hablar a través de los profetas en el Antiguo Testamento. Y después habla a través de su Hijo. Y ahora nos habla también a través de todos aquellos santos y santas de Dios que han logrado experimentar la riqueza de la misericordia de Dios. Y por lo tanto, ahora nosotros, la iglesia que estamos en este mundo transformándola con el amor de Jesucristo, nos interpela y nos hace preguntarnos, ¿cómo le decimos a nuestro hermano o a nuestra hermana, te amo? O Dios te ama. Muchas veces lo tenemos que hacer con esa palabra, pero recordemos que la comunicación también incita signos, palabras, gestos. Una sonrisa es también un gesto de amor, que simplemente la podemos dar a la persona que encontramos en nuestra calle, en nuestra avenida. La gentileza, la cordialidad, es una manifestación de ese amor. ¿Cómo el hombre puede dar algo que no tiene? ¿Cómo puede amar el hombre si no es amado y no ama? Entonces, hermanos y hermanas, es necesario acercarnos a la oración. Si ustedes quieren, podemos ver algunos pasos. Primero, acercarnos confiadamente que Dios es Padre y nunca nos va a rechazar por más pecadores que seamos. 2. Es un diálogo entre amigos. Usted se acerca, platica y expone todo sin ningún tipo de lenguaje rebuscado, sino lo más sencillo y lo más claro que usted pueda hablar con un amigo. Tercero, puede darle gracias por todo y cada una de las tristezas, de las alegrías y de todo lo que ha experimentado en el día. Contarle la noticia cómo le fue. La cosa más pequeña, insignificante, para Dios es importante. Como un cuarto paso podríamos decir, dar gracias y amarlo. Repetirle también a Él, Señor, te amo, Señor, te busco, Señor, me dejo y me abandono en ti. Ese hecho de confianza también es necesario porque Dios es amor y tenemos que estar también en ese constante decir te amo. Así como nos hemos acostumbrado a nuestros padres, a nuestros seres queridos y amados, a nuestras parejas, a nuestros esposos y esposas, decirle constantemente con una palabra o un gesto, te amo. ¿Por qué? Porque eso nos asegura que vamos a tratar la manera de buscar siempre el bien, la bondad y la verdad para esa persona. Además, Dios y la comunicación están íntimamente ligadas a la intercesión. Siempre tenemos a un compañero o compañera en el trabajo, en el estudio, que le pregunta a uno, mira, ¿tienes este material? ¿Puedes darme aquello? ¿Puedes colaborarme con esto? Y estamos prestos. Y todavía decimos jocosamente, es que adivino no soy. Y la palabra también nos dice que Dios sabe nuestros pensamientos, pero le es grato que nosotros le pidamos con bondad y amor, pero sobre todo con humildad y sencillez. Pero usted dirá, hermano y hermana, ay, es que a mí no me nace orar. Es que estoy pasando por mi desierto, es que, muy bien, y está bien, y es parte de una madurez espiritual. Sin embargo, hay que preguntarnos, usted cuando tiene esa sequedad espiritual por la oración, ¿qué hace? ¿Sigue orando o lo detiene? La respuesta clave es en seguir orando y el Espíritu Santo va a ir dando esas palabras y esa necesidad de buscar más y más de Dios. En la oración como personas reconocemos también que no somos capaces de todo, pero que podemos acceder libremente a esa persona, a ese ser que lo puede todo y lo es todo. También vemos dentro de los santos, en esta parte de la sequía espiritual, cuenta la historia, ¿verdad? Las reseñas que Madre Teresa de Calcuta fue entrevistada y ella decía que tenía 30 años de estar en el desierto espiritual, pero que ella nunca dejó de orar. Así pues, hermanos y hermanas, les invito a que siempre estemos en esa búsqueda constante de comunicación con Dios, pero también esa búsqueda incesante de hacer comunidad. El amor se manifiesta a través de la comunidad y del servicio. ¿Cómo vamos a servir también si no conocemos la necesidad del otro?
La comunicación también implica una escucha. Y dentro de esa oración que usted haga a Dios, tiene que haber ese momento de escucha, pero una escucha activa. ¿Qué palabra, qué pensamiento se le viene? Para esto es muy fácil un ejercicio que todos deberíamos de aprender, que es la lección divina. Es ese momento orante y contemplativo a la palabra de Dios que nos va dejando esa palabra al oído, como decía Don Bosco, para seguir escudriñando, para seguir buscando y sobre todo para seguir amando. Hablábamos al principio que el amor es la esencia del cristiano. Claro que sí. ¿Por qué? Porque Dios es amor y toda la parte cristiana viene de Dios. Ya para concretar esta idea de la comunicación y la oración, nunca tenemos que aislarnos, nunca tenemos que olvidarnos del otro, del que tenemos próximo físicamente, pero tampoco olvidarnos de Dios que está próximo espiritualmente. Recordemos esas actitudes de niño cuando gritábamos a nuestros padres por algo que nos había asustado o por una caída que habíamos tenido. ¿Qué reacción tuvieron nuestros papás ante ese grito? Una búsqueda incesante. Soltaban todo y dejaban todo por irnos a buscar. Entonces, así tenemos que tener la imagen de Dios Padre que viene a nuestro rescate al momento que le digamos Padre. Y no podemos olvidar, ¿verdad?, la acción de María en la oración. María fue esa mujer de la oración activa y contemplativa. Y nos imaginamos en el momento de la anunciación en que la madre no estaba sola y sentada viendo hacia una ventana, sino que estaba haciendo las acciones de la casa, una espiritualidad cotidiana. Y es donde tiene esa presencia del ángel. Y su hágase no es fijo, estable, estático, sino que es irse a cuidar a su prima Isabel. San José, el hombre de la oración en el camino. Nunca podremos tener las palabras directas del Señor San José porque la Biblia no nos las especifica. Sin embargo, podemos tener esos pensamientos y emociones al tener entre sus brazos al amor verdadero y huir con Él por amor. Recordemos, hermanos, el amor nos ha salvado y por amor tenemos que buscar salvar a los demás a través de la oración primero, mi contacto con Dios y mi intercesión para los demás, y la comunicación, cómo le ayudo al hermano en lo que él necesita. Espero que este pequeño momento de reflexión haya sido útil para su día a día y podamos vernos de nuevo y sobre todo ser dóciles a la voz del Espíritu Santo al momento de que Dios nos busca para hablar y también dóciles para escuchar y hablar a nuestros hermanos. Pasen un buen día.